Hola, ¿cómo están? Bienvenidísimos a Alquímica. Para los que no me conocen, yo soy Xiomara y hoy vamos a hablar de los grandes beneficios de aplicar la primera ley hermética, la ley del mentalismo, en nuestras vidas. Pero bueno, empecemos. Y a manera de repaso y de introducción muy rápida, vamos a decir que las leyes herméticas provienen de un libro llamado El Kybalión. El Kybalión es una obra cumbre muy representativa del ocultismo y pues se le atribuye a Hermes Trismegisto, que por medio de los tres iniciados pues como que pudieron transmitir o poner en papel todo este conocimiento, ¿sí? De allí, como te decía, provienen las leyes herméticas y la primera de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la ley del mentalismo. Me parece interesante que la palabra Kybalión significa contenedor, pues en este caso contenedor de sabiduría, y también que Hermes Trismegisto se dice que es el dios egipcio Tot y que una de sus reencarnaciones fue el conde de Saint Germain. Entonces ha sido pues como todo el tiempo un ícono de la sabiduría en cada una de sus manifestaciones, en cada una de sus encarnaciones. Y la razón de ser, el objetivo del Kybalión es lograr la alquimia, que es el arte de la transmutación mental, mediante el cual tú reemplazas pensamientos de baja naturaleza por unos de elevada vibración. Y es así como logras manifestar en ti esta metáfora del hombre que pasa de ser de plomo a ser de oro. Básicamente cualquier problema que se presente en tu vida se presenta debido al incumplimiento de alguna de las leyes herméticas, que son 7, y hoy nos vamos a centrar en la primera, la ley del mentalismo. Pero cuando se quebranta el cumplimiento de alguna de las leyes aparece un problema, aparece el caos en tu vida. Es básicamente porque hay una información que te falta y ese problema te va a permitir acceder a dicha información. Entonces mira que no tiene sentido estar huyendo de la sabiduría porque el conocimiento es poder, pero como estamos en modo supervivencia y todo el tiempo estamos evitando el dolor, pues evitamos el dolor, evitamos la incomodidad, evitamos el problema y a la larga el problema nos trae una información necesaria. Entonces no hay por qué temer, todo es ganancia. Pero bueno, concentrémonos ahora sí en la primera ley hermética, que es la ley del mentalismo, que nos dice básicamente que el universo es mental, que todo es mente, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente todo lo que percibes está proyectado por una gran conciencia y que como tú estás hecho a imagen y semejanza de tu creador, de esa gran conciencia, pues tu realidad también es una proyección de lo que tú tienes en tu interior. Y esto nos recuerda la segunda ley hermética, que es la ley de correspondencia, como es adentro es afuera. Pero no se trata de hacer un video más en el cual yo te explico teóricamente de qué se trata la ley del mentalismo y lo que dice el Kybalión, no. Aquí se trata de que haya una verdadera comprensión, de que yo te hable aquí cosas prácticas para que tú puedas aplicarlo a tu vida y puedas notar la diferencia entre aplicar el asunto y no aplicarlo. Igual estas leyes están operando en nosotros todo el tiempo, sea que seamos conscientes de ello o no, y pues del incumplimiento es que surge el problema, para que tú adquieras el aprendizaje que necesitas y comprendas que esta ley no se debe quebrantar. Aquí se trata básicamente de que tú siempre tengas presente que todo es mente, que tal y como dice la palabra, pues estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Por lo cual, cualquier cosa que tú pongas en tu mente, eso es lo que proyectas en tu realidad, tal y como nosotros somos el resultado de sus pensamientos. Todo esto que vemos a nuestro alrededor está proyectado por la gran conciencia, el todo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo lo que tengo que recordar es que yo lo que debo perseguir es un estado mental, no algo en sí. Ya lo hemos hablado antes, ¿sí? La Matrix que nos vende, que cuando esa persona me quiera, por decir algo, yo voy a ser feliz. Cuando yo tenga el carro, la casa y pues como ese modelo o fórmula de éxito, pues yo voy a ser feliz. Entonces cuando yo tenga una familia, un trabajo, ciertos ingresos, un carro, unas vacaciones y como todo el arquetipo de la persona exitosa, en ese momento yo voy a ser feliz. Y entonces uno se la pasa toda la vida engañado, persiguiendo esas cosas, queriendo alcanzar algo al final, o sea, pensando que cuando yo consiga eso me voy a sentir de determinada manera. Y yo lo que debo perseguir es precisamente el estado mental que es el que me va a dar esas cosas por añadidura. Por eso dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si yo, en lugar de, por ejemplo, perseguir a Pepito que es divino y entonces me hace sentir que yo estoy a su altura, que soy divina y hermosa, si él me pone cuidado,
yo voy a dejar de engañarme a mí misma y más bien voy a hacer lo posible por yo realmente sentirme hermosa y valorarme, aceptarme como soy. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando Pepito te acepta, listo, por un tiempo tú sientes un poco suplida esa herida que tienes ahí como de falta de aceptación. Pero después de un tiempo tú te aburres y empiezas a buscar otra persona que otra vez te llene ese vacío, porque como no es la persona, ni la otra quien te va a llenar el vacío, eso vuelve y aparece. Y vuelve y aparece y vuelve y aparece hasta que no sea, digamos que todas estas personas son analgésicos, pero tú eres la cura, la raíz del problema, ¿sí? Entonces, cuando yo, en lugar de estar persiguiendo el carro, busco la felicidad, busco sentirme ya feliz sin necesidad de tener el carro, es que el carro aparece, porque no lo necesito para sentirme así. Sí, espero estarme haciendo entender. O sea, la trampa es, yo me voy a sentir así cuando tenga eso, pero no, yo voy a tener eso cuando me sienta así. Y en eso consiste la abundancia, y en eso consiste el libre albedrío, ¿sí? Que yo puedo elegir mis pensamientos. Yo no necesito que nadie venga a ser legítima o a validar mi felicidad. Yo no necesito que me pase absolutamente nada para sentirme feliz. Es porque me siento feliz que me empiezan a pasar todas esas cosas que se supone que hacen felices a las otras personas que no están despiertas. ¿Sí? Ahora, algo que es clave aquí, súper importantísimo. Recuerda que tú siempre debes perseguir es un estado mental, no una cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú persigues esa cosa que crees que te va a dar el estado mental, te estás limitando a lo conocido. Tú crees que es Sutanito porque hoy estás súper enamorado o enamorada, estás súper enamorada de Sutanito. O Pepita porque estás súper enamorado de ella. Pero más adelante te das cuenta que ella no era tu mejor opción, que sí, los sentimientos y las emociones probablemente se sentían muy reales, pero esa persona no era el amor de tu vida, ni era lo que te convenía, ni nada por el estilo. Entonces, fíjate que muchas veces atamos el estado mental a una persona. No, hay que liberar el estado mental de cualquier cosa, de ese trabajo, de ese carro, de esa persona, de esa apariencia, de lo que sea. Sí, libera el estado mental de cualquier cosa porque lo estás limitando a lo conocido y él todo tiene acceso a toda la información y hay cosas que realmente tú no tienes la capacidad de dimensionar porque son tan perfectas que tú no lo puedes ni concebir porque no puedes concebir tanta perfección. En cambio el todo sí. Cuando tú lo sueltas, lo liberas y le permites a la gran sabiduría, a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta operar, esas cosas se dan. Tú simplemente comunicas al universo, a tu inconsciente, yo me quiero sentir tranquila. Yo quiero un trabajo en el que tenga los ingresos necesarios para tener una vida digna, interesante, bonita, divertida, que yo pueda invertir en mi formación, que yo pueda invertir en mi diversión. O sea, persigue el estado mental, no la manera de obtenerlo, ¿sí? Persigue el cómo te quieres sentir y libera la manera de obtenerlo. Ok, yo creo que aquí ya quedamos claros. Pero, por otro lado, algo que es muy, muy clave aquí es lo siguiente, y aquí aplica también la ley del menor esfuerzo. ¿Qué pasa? Que tú vienes a lo largo de tu vida alimentando una serie de creencias, de miedos, de patrones, ¿sí? Y resulta que la energía trabaja mucho con la nutrición. Entonces tú has estado nutriendo esta energía y nutriendo este patrón y este comportamiento con una energía. Y la energía ya tiene como esta ley del menor esfuerzo, como que tanto que hemos alimentado, es como si hubieras trazado un sendero, entonces ya como que por inercia la energía se va por ahí. La ley del menor esfuerzo es como si hubieras hecho el cauce de un río y ya se va por ahí derechito, como por inercia, facilito, porque ya tienes un patrón establecido. Y ese es el reto, hacerme consciente de cuáles son mis patrones, los hábitos que de pronto están malogrando mi vida, que no me están permitiendo lograr lo que yo quisiera o sentirme como quisiera sentirme. Cuando yo me hago consciente de esto y empiezo con mi conciencia a no dejarme dominar por mi patrón automático, es que ocurre la magia. Porque cuanto más yo alimente una energía, más se va a seguir manifestando y se va a seguir manifestando. Yo tengo que empezar a plantar mi voluntad, y la voluntad, recordemos que es pura energía yang, discúlpame, pura energía masculina, de voluntad, de acción. No quedarme solo en el pensamiento, solo en la intención, solo en el sueño, solo en el anhelo, solo en la visualización, ¿sí? Solo en el proceso de manifestación, pero no se materializa. Yo tengo que implicar mi voluntad para romper mis patrones automáticos, hacerme consciente de que, por ejemplo,
Siempre que estoy triste voy y compro una cantidad de azúcar y empiezo a comer porque eso me libera dopamina y me hace sentir mejor. O me he hecho consciente que cada vez que tengo un problema con Pepito porque me estresa, me voy y me gasto toda la tarjeta de crédito porque eso es lo único que me ayuda como a sentirme en paz otra vez, como a sentir un poco que libere dopamina, oxitocina, no sé. Si yo me hago consciente de todos esos patrones automáticos y lo que me ha llevado ahora como a manifestar, o sea, es decir, yo me tengo que hacer consciente de cuál es esa ley que yo no estoy aplicando o que no estoy cumpliendo en mi vida que me está manifestando un problema. Para solucionar X o Y problema, pues tengo que empezar a aplicar o a cumplir a cabalidad la ley para que el problema se solucione. Una vez tengo ese aprendizaje que me faltaba, empiezo a aplicar la ley como es y entonces es ahí cuando yo empiezo a romper patrones, empiezo a hacerme consciente y ya la ley del menor esfuerzo no va a ser simplemente algo que me sabotea o que no me permite lograr mis resultados o lo que quiero lograr. Porque recordemos que cada pensamiento es como una semilla que yo planto en la mente o en la conciencia. Cuando yo estoy en blanco y no, mi mente no me está haciendo ruido, mi conciencia se puede conectar con esa gran conciencia, con el todo. Ya puedo ver la verdad, sí, sin ese velo del ruido de la mente, que es la que está cargada con una cantidad de información que necesito ir limpiando y despejando. Entonces, en ese momento, yo tengo pensamientos que puedo plantar ahí en ese campo de la potencialidad pura, pero ¿qué pasa? Si mi mente me está haciendo ruido, es muy difícil que yo pueda estar conectándome con el todo, ¿sí? Porque la mente está ahí interfiriendo. No, eso no puede ser posible. Los hechos no nos dicen que eso pueda ser posible. No creas en cuentos de hadas, no creas que la luna es de queso, no, o sea, entonces todo el tiempo es como te acuerdas que tú no eres eso que estás queriendo ser, pero es que acuérdate que no, ¿sí? Todo el tiempo es la mente haciéndote ruido. Entonces si tú no limpias tu mente con conciencia, haciéndote consciente de que me está haciendo ruidito mi mente, vamos, no se trata de ignorarla, sino de prestarle atención para explicarle que así no es. Porque no se trata de que tú te conviertas como en el que ignora a tu niño interior y sí, y ves televisión y te llenas de comida y después, no, tú le vas a prestar atención a ver qué es qué es el ruido que está haciendo. Tú le explicas, es que tú no tienes el control, yo te voy a explicar qué es lo que está pasando porque el control ahora lo tengo yo. Tú me vas a ayudar porque eres la gran estratega, pero ahora yo llevo las riendas y verás que nos va a ir mejor, ¿sí? Entonces, comprende que esto no es... Entonces, ¿qué pasa? Que es importante la conciencia para que tú vayas limpiando a punta de conciencia, a punta de pura conciencia, todos esos pensamientos y creencias limitantes y cosas que afloran y afloran. Entonces la mente, cada vez que tú vas a querer conectarte con el campo de la potencialidad pura, dejar la mente en blanco para que no te haga ruido y poder conectarte, ¿sí? Ella va a querer aparecer con todos tus miedos, tus creencias limitantes, tus pensamientos compulsivos, el lenguaje discursivo, etc. Todo eso, todo ese ruido. Y entonces es ahí cuando tú entras, tu conciencia entra y le explica. Vamos a hacernos conscientes para que ahora esa ley del menor esfuerzo se vaya encaminada a otro lado. Tú sabes que cualquier cosa que tú le des a tu cuerpo, el cuerpo se habitúa y así mismo ocurre con tu mente y así mismo ocurre con todo. Si tú empiezas a darle a tu cuerpo ejercicio todos los días, al principio te dará mucha pereza seguramente, pero después el mismo cuerpo te lo va a pedir y tú vas a necesitar eso porque si no ya no te sientes bien. Del mismo modo, ¿sí? Si tú empiezas a habituar a tu mente y a tu conciencia a no irse por el piloto automático, a, por ejemplo, cada vez que una persona te hace una crítica, tú tomártelo personal y sentir como que te están atacando en lo más profundo de tu ser, no, te haces consciente y dices, no, pues la persona tiene derecho a tener una opinión y no la comparto, o tal vez sí, puedo mejorar. Igual de todas formas yo tengo que aprender a vivir con que no todo el mundo me va a aprobar y no tengo que tomármelo como un ataque personal, pues. Y si es una crítica constructiva, por el contrario, hay que agradecerla porque es bueno que te pase con alguien que te hace ver tu error y no con alguien que no te lo hace ver. Sí, por el contrario, es algo para agradecer. Entonces, es solo por ponerte un ejemplo, ¿sí? O sea, me voy a ser consciente y entender, por ejemplo, que, por decir algo, tengo muchísimo miedo de que me engañen. Siempre he notado que tengo este patrón de comportamiento con todas mis parejas, que tengo como este miedo constante a que me engañen y entonces cada vez que yo entro como en este pánico, termino llamando a Pepita para sentirme que no soy el estúpido al que están engañando y entonces que ahora soy yo el que está engañando y entonces me siento como que no estoy vulnerado. Si yo me hago consciente de eso y dejo de dejarme, valga la redundancia, dominar por mi miedo, si yo me hago consciente y me explico y digo,
No, mi miedo no puede seguir tomando las riendas. No porque yo vaya y llame a otra persona que en este momento no me interesa solo para ilusionarla y sentir que me estoy desquitando de la otra persona y no sentirme vulnerado. Pues eso no cambia las cosas. O sea, si la otra persona me está engañando, no me voy a sentir menos peor. En fin, o sea, sí, es como hacer como todo el análisis y la conciencia del asunto, que el problema no es la persona en este momento ni la otra persona que pretendo ilusionar solo para desquitarme. El problema soy yo y no puedo seguir como en esta zozobra todo el tiempo cada vez que yo siento que me van a engañar porque de pronto no me contestaron rápido, entonces yo voy y traiciono a las personas con las que estoy solamente porque porque tengo un trauma y creo que se me va a repetir. En fin, primero es necesario limpiar todo ese campo para poder ahí sí plantar las semillas. De ahí el ejercicio de Neville Goddard de las tijeras de podar. Es importante hacer en las noches este tipo de ejercicios, aunque tal vez pudiéramos pensar que no son tan efectivos o que no sirven para nada. Cuando yo interiorizo, y por lo mismo tengo presente todo el tiempo que no es que las cosas me sucedan, es que yo le sucedo a las cosas. Soy yo quien genera todas estas cosas. Todos los actores o las personas que se aparecen en mi vida son actores, pero todos son yo mismo. ¿Por qué? Porque son personas que se aparecen simplemente para proporcionarme una información. Como te decía, si la persona se me convierte en un problema, que nadie es un problema, es uno, sí, es que es uno mismo, el que le otorga como ese significado o ese título. Si esa persona se aparece en mi vida y se me convierte en un problema, o esa situación o ese trabajo, lo que sea, simplemente es porque hay una información que yo no tengo y es necesario que obtenga. Si yo empiezo a ver cada dificultad o cada reto como algo así, que me va a traer más información, y la información es poder, y si al final yo voy a obtener más poder, entonces ese poder me va a ayudar a dejar de resistir el miedo para que deje de manifestarse, porque lo que resiste persiste. Si yo dejo de vivir en modo supervivencia, comprendo que soy yo quien está a cargo de lo que me pasa. Entonces ya dejo de estar en busca como de aprobación de las otras personas, de recibir reconocimiento, de ser divino y hermoso, de tener mucha plata. No, empiezo a concentrarme en cómo me siento cada día de mi vida, cómo me siento, sin buscar motivos para hacer legítima mi felicidad. Simplemente como soy abundante, ya me siento feliz para poder manifestar todo lo que no necesito. Ya me siento feliz sin necesidad de eso, por ende lo manifiesto, porque no lo necesito para sentirme así. Aprende por favor a cambiar tu piloto automático y recordemos que las tijeras de podar de Neville Goddard son un ejercicio muy poderoso, porque independientemente de lo que sea, sí, digamos, no nos concentremos necesariamente en el mensajero, pero sí en el mensaje. Y cada noche el hacer una revisión a esas cosas que de pronto no nos gustaron de nuestro día a día, teniendo en cuenta que soy yo quien los está manifestando, pues borro eso de mi realidad, ese feeling, esa emoción que me dejó, que me generó una vibración, ¿cierto? Yo tengo que cambiarla por otra para que no se me siga manifestando. Tendemos a quedarnos en la trampa de Pepito me ofendió por decir algo y me quedo rumiando en esa ofensa. Entonces me quedo vibrando en eso y por lo mismo lo sigo manifestando en esa persona o tal vez en otras o con otras situaciones que a lo mejor no están en el mismo plano familiar o romántico, sí, pero manifiesto situaciones que me llevan a sentirme igual, ofendido, irrespetado, lo que sea, sí. Entonces, si yo viví en mi día un evento así que me generó una vibración que no quiero seguir manifestando, que no quiero que haga match con otras cosas que vibran en lo mismo, pues debo entrar a borrar ese recuerdo y modificarlo por otro. No se trata de que yo niegue la experiencia, ¿sí? No se trata de que yo niegue la realidad, que me evada, no. Pero sí se trata de entender que esa vibración no me sirve, no la quiero, y entonces yo me hago consciente de que soy yo quien crea mi realidad, soy yo. Me deshago como de ese resentimiento que le estoy guardando y alimentando a esa persona, y alimento la energía para que luego me lleve como por la ley del menor esfuerzo por ahí. Sí, me hago entender, o sea, la idea es esa, o sea, que no alimentes más la energía para que te siga llevando por ese camino fácil. Créale la inercia hacia algo que te convenga mucho más, vibraciones más elevadas. Trata de pensar en cuando esa persona no te ofendió, sino que por el contrario de pronto tuvo un detalle muy bonito contigo, porque es que las personas no son solo sombra. Entonces, ¿por qué concentrarnos en lo que no nos gusta cuando hay otros detalles? ¿Sí? Entonces, si yo
sé que me conviene más concentrarme en las cosas buenas de esa persona y en lo que ha hecho por mí sin desconocer que no se trata tampoco de ser, no sé, vivir en el mundo de los ponis y entonces niego todo y todo es el mundo de los ponis y todos son lindos. No, si yo me tengo que alejar de una persona, pues me alejo. Simplemente cambio la experiencia en mi mente para que la vibración sea otra y ella recuerde otra cosa. Porque recordemos que la mente no tiene capacidad de análisis ni de entender que esto es mentira y esto es fantasía y esto es verdad o esto es que esto es sentido del humor o es en serio. Si yo empiezo a modificar en mi mente el hecho que no me gustó en ese día, la cosa cambia. La mente empieza a recordar y a percibir la situación de una manera distinta. Por lo mismo, no bajo mi vibración, sino que por el contrario la elevo, porque estoy haciendo las cosas con conciencia, sin negar la realidad, simplemente entendiendo que yo tengo que alimentar la energía hacia otro lado para que se vaya por la ley del menor esfuerzo, por inercia, hacia cosas que me convengan más, canalizar toda esa energía y esa tensión, las emociones, hacia cosas más elevadas. La alquimia, modificar mis pensamientos de baja naturaleza por unos más elevados. Me explico a mí mismo qué es lo que está pasando. No que no nos tenemos que quedar aquí en la ofensa, en lo que no me gustó, en el dolor, en el mal recuerdo. Vamos a modificarlo, cambiarlo por algo más elevado y listo. Soy yo. Esa es una manera de mostrarme a mí mismo que soy yo, el mago, la persona que está creando su realidad. No que estoy así a merced de lo que me pasa y entonces estoy aquí ofendido porque lo que me pasó del exterior fue que me vino y me ofendió y entonces yo voy a permitir que esa persona venga y me baje la vibración simplemente porque vino a vomitar sus heridas emocionales aquí o lo que sea. Recuerda siempre que el poder lo tienes tú, que todo es mente, el universo es mental. Y entonces, como es adentro, es afuera. Pero bueno, esa ya será la próxima ley que estudiaremos. Y bueno, eso fue lo que te quería contar con respecto a la ley del mentalismo. Sé que de pronto habrá cosas que habrás oído en otras partes y que aquí no te las estoy diciendo. Pero me parece que, como te dije antes, irse a lo práctico es lo mejor, lo que más nos sirve y la comprensión del asunto. Creo que es la clave. Y bueno, pues yo espero que te haya gustado mucho, que te suscribas, que me digas qué opinas en los comentarios, eh, que me des un like si te gustó. Y nada, pues te espero por aquí muy muy pronto. Espero que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto.